Mis hermanos queridos, vamos a detenernos un poco en la primera lectura del día de hoy. Estamos llegando al final de la carta a los Hebreos. Conviene recordar aquí que esta es una carta escrita para una comunidad que estaba sufriendo mucho y que precisamente por su sufrimiento podía tener la tentación de dar un pie atrás, retroceder en la fe, renunciar a Jesucristo y tratar de hacer un poco más llevadera su situación en la sociedad de aquel tiempo. Con mucha probabilidad, aquellos hebreos que en cierto modo le dan el título a la carta, eran levitas que se habían convertido a Jesucristo y que al aceptar a Jesucristo habían perdido todo privilegio, habían perdido sus amistades, habían perdido su modo de sustento, habían sido excluidos, rechazados y odiados. Pero además de eso, a medida que pasaba el tiempo, la situación, en vez de aliviarse, se hacía más fuerte y más dura. Por eso, ellos, teniendo esta tentación tan cerca, requieren de una voz nueva. Y eso es lo que les da la carta a los hebreos. Básicamente, la carta a los hebreos les da dos cosas a esos cristianos. Dos cosas que también nosotros necesitamos cuando llega el momento duro, que a todos nos llegan momentos duros. ¿Cuáles son las dos cosas que uno necesita? Pues uno necesita argumentos para la inteligencia y ejemplos para la voluntad. Porque las dos grandes facultades de nosotros los seres humanos son la inteligencia y la voluntad. Los argumentos nos ayudan a hacer luz y mientras tanto, los ejemplos nos dan impulso, nos dan motor. Yo quiero hacer una comparación con el movimiento Provida. Sabemos que hoy ser pro vida significa soportar insultos, exclusión, pérdida de oportunidades. Sabemos de personas que han sufrido hostigamiento, marginación, burlas, a partir de una opción clara que han hecho en la defensa de la vida. ¿Qué haces tú cuando una persona pro vida se siente cansada de la lucha? ¿Qué haces tú cuando esa persona se siente saturada de insultos, de burla, de exclusión? Pues básicamente lo que se hace con esa persona es lo mismo que hace el autor de la carta a los Hebreos: renovar los argumentos y renovar los ejemplos. Entonces, los argumentos en el caso Provida, ¿cuáles son? Pues los argumentos son que se trata de evitar un crimen, se trata de defender la dignidad de la vida humana, se trata de encontrar un camino diferente para ayudar a la mujer que está en una crisis frente a un embarazo que no se espera. A medida que se van presentando estos argumentos, uno se da cuenta de lo absurdo, de lo demencial, de lo diabólico, que es buscar la muerte de inocentes, porque uno ha recibido argumentos. Pero esos argumentos adquieren mucha más fuerza si además de los argumentos, a uno le dan también ejemplos. Entonces, cuando a uno le dicen, mira, va a hablar un conferencista de tal país, va a venir tal persona que va a dar tal testimonio, que una señora que trabajó en el negocio del aborto está arrepentida, va a dar su testimonio.
Esos testimonios se convierten en ejemplos que hacen que uno no solamente tenga inteligencia, es decir, tenga claridad en su inteligencia, sino que también tenga ganas en su corazón. Así funciona la carta a los Hebreos. Entonces la carta a los Hebreos da argumentos muy profundos, muy bellos y muy poderosos, porque les muestra a aquellos hombres tentados de volver al culto judío, les muestra cómo el culto del templo, a pesar de que fuera tan grandioso, tan solemne, en realidad era insuficiente, no daba la medida. El culto del templo era apenas un esbozo, era apenas un adelanto, era apenas como el plano que te dan de una casa. Pero tú no vas a vivir en el papel donde está ese plano. Tú necesitas la casa ya hecha. Entonces la carta a los Hebreos muestra eso. Muestra que el Antiguo Testamento y el culto del Antiguo Testamento era como el plano, pero no lograba la realidad. Solo la realidad llegó a través de Cristo Jesús. Solo en Cristo está la verdad, está la realidad. La verdadera reconciliación solo está con Cristo. Y por eso nos muestra de un modo espectacular cómo Cristo al mismo tiempo es, como dice la canción, tan alto que no puedo estar arriba de Él, tan bajo que no puedo estar abajo de Él. Tan alto porque es inmaculado, porque es santo, santísimo, pero tan bajo porque está tan cercano a nosotros, porque es tan humilde y por eso también tan compasivo. Ese es el argumento central de la carta a los Hebreos. Pero luego está la parte de los ejemplos, y en la parte de los ejemplos no se queda corta esta carta. En el capítulo 11 especialmente, nos presenta algo absolutamente precioso. Nos presenta todo ese elenco maravilloso de testigos de la fe. Y nos muestra cómo los que han perseverado son los verdaderamente dignos de salvación y son los que han acertado y son los que se han sostenido. Es como cuando uno escucha los testimonios de los santos, y bueno, santos también estos que se nombran en la carta a los Hebreos. Uno escucha esos testimonios impresionantes de los santos y uno dice, Dios mío, cuánta fortaleza les diste. Y como les diste tanta fortaleza a ellos, también nos puedes dar fortaleza a nosotros en nuestras propias luchas. Esa es la manera como se ha desarrollado esta carta a los Hebreos, que tiene 13 capítulos. La lectura de hoy fue tomada de ese capítulo 13 y mañana escucharemos otro pasaje del capítulo 13 y nos despedimos de la carta a los Hebreos. ¿Hasta cuándo? Mis amigos, hasta el año 2023. Solamente a comienzos del año 2023 volveremos a este documento para una vez más zambullirnos en esta profundidad luminosa que trae. Bueno, ¿y cuál es la frase que queremos destacar? Porque todo lo que he hecho hasta ahora es solo el marco, pero la frase es la que hay que decir y la frase es la que está aquí en ese capítulo 13, por allá a la altura del versículo 8. Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y para siempre. Yo les cuento que esta frase a mí me toca profundamente el corazón, porque esta frase sirvió de lema para una conferencia episcopal latinoamericana y del Caribe. Y en esa conferencia episcopal en Santo Domingo, año 1992, en esa conferencia, el don del sacerdocio que Dios ha querido concederme estaba recién recibido. Yo recibí el don del sacerdocio en ese año. Entonces esta frase yo la tengo grabada a fuego en mi alma. En primer lugar porque es palabra de Dios, que es lo más importante. Pero en segundo lugar porque es una frase
del año de mi ordenación. Es una frase que hasta cierto punto se convirtió en lema permanente. ¿Cuántas predicaciones, muchas de ellas bellísimas, escuchamos en ese momento? Empezando, por supuesto, por la preciosa homilía de su santidad Juan Pablo II, hablándonos de lo que significa que Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Cómo podemos aprovechar esta frase? Yo le voy a contar 3 o 4 modos de aprovechar esta frase, de hacerla nuestra. Porque cuando se dice Jesucristo es el mismo, uno puede quedarse quizás en un nivel un poquito abstracto, ¿no? Puesto que Jesucristo es Dios y puesto que ya ha resucitado de entre los muertos y por consiguiente ha salido de esta dimensión temporal, entonces uno puede más o menos como quedarse en esa abstracción. Pero es más profundo que eso, o mejor, es más cercano que eso. Les confieso que para mí la mejor forma de entender esta frase proviene de la historia. ¿A qué me refiero? A que en la historia de un pueblo, la historia de una familia, la historia de una cultura, siempre hay personas que se destacan. Uno puede pensar, por ejemplo, en un Simón Bolívar, por decir algo, al que todos llamamos el Libertador, en Colombia y en otros países. Simón Bolívar murió en el año 1830, si no me falla la memoria. Bueno, de 1830 al año 2030, falta un poquito para eso, son 200 años. O sea que murió hace 190 años, un poquito menos que eso, 190 años. ¿Qué pasa cuando un gran hombre muere? Incluyendo aquellos que precisamente han sido llamados grandes por la historia, como Alejandro el Grande. Bueno, cuando un gran hombre muere, piensa en un Napoleón, o en un gran científico, o en un gran filósofo. Esa vida inevitablemente se va alejando de nosotros. De modo que somos nosotros los que mantenemos la memoria de esa persona. Cuando yo estudiaba física en la Universidad Nacional de Colombia, una universidad que ha tenido fuerte tendencia de izquierda política, era muy frecuente encontrar letreros como uno que yo vi en la Plaza Central, que popularmente la gente llama la Plaza Che Guevara. Ese es el nombre que le tienen. Bueno, en esa plaza había un letrero grande que decía, Mao, refiriéndose por supuesto a Mao Zedong, Mao vive. Por supuesto, como yo estaba en un proceso de conversión y de recuperación de mi vocación sacerdotal, pues yo cada cosa que veía, yo la relacionaba con mi fe y con mi vocación. Entonces yo vi un letrero que decía Mao vive y yo lo relacionaba con mi fe cristiana, porque nosotros también decimos Cristo vive. Por ahí hay una canción que me gusta mucho que dice, Cristo vive en mí, aleluya, Cristo vive en mí. Oh, qué maravilla es que Cristo vive en mí. Cristo vive. Entonces yo me ponía a pensar, a ver, estos comunistas dicen Mao vive. Y yo que soy cristiano y católico y que estaba en ese momento recuperando mi vocación sacerdotal gracias a la Virgen, que esa es otra historia, yo digo Cristo vive. Pero ¿cuál es la diferencia entre decir Mao vive o decir Simón Bolívar vive o decir Napoleón vive? ¿No es cierto que con algunos de ellos suena casi ridículo? Con todo el respeto al pueblo francés, ¿no es verdad que decir Napoleón vive? Eso suena completamente artificial. Completamente artificial. Pero bueno, aquellos comunistas dicen Mao vive. Y yo, Nelson Medina, y muchos más, millones y millones conmigo decimos, Cristo vive. ¿Cuál es la diferencia?
Y entonces, con mi pequeñita mente analítica, yo me ponía a pensar, ¿cuál es la diferencia entre decir Mao vive y Cristo vive? Y se me ocurrió esta idea que me marcó, porque acuérdese que todo esto tiene que ver con esa etapa de mi vida. Se me ocurrió esta idea que la sigo creyendo firmemente. Cuando un comunista dice Mao vive, lo que está diciendo es, yo estoy manteniendo vivo el recuerdo de Mao. No es que Mao vive, es que yo pretendo mantener vivo el pensamiento de Mao Zedong, porque creo sus ideas, porque para mí el libro rojo, que así se llamaba, el libro rojo de Mao es lo mejor que se ha escrito en doctrina política y económica. Pero ese soy yo. Cuando yo digo Mao vive, lo que estoy diciendo es que yo estoy sosteniendo el recuerdo de Mao, porque Mao bien muerto que se quedó hace ya bastantes años. Mao vive, en realidad significa yo le doy vida a Mao. En cambio, cuando nosotros decimos Cristo vive, nosotros no decimos que nosotros le damos vida a Cristo, sino que Él nos da vida a nosotros. Y la prueba más clara de lo que estoy diciendo es el hecho de que cuando se encontró el resucitado con aquellos apóstoles, ellos no creían en eso. Incluso nos dice con mucha claridad el Evangelio según San Mateo, que Cristo les puso cita. Cristo les dijo, bueno, nos vemos en Galilea. Y fueron a una montaña que Él les había indicado. Es el resucitado, es el gran predicador, es el sabio entre los sabios, es el Rey de la gloria, que entonces les dice estas palabras solemnísimas. Evangelio de San Mateo capítulo 28, les dice, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Todo poder me ha sido dado. Qué cosa tan bella. Y cuando Cristo dice eso, todavía algunos de los apóstoles dudaban si postrarse o no postrarse. Todavía no estaban convencidos. Y en otra ocasión Cristo les dice, en el Evangelio de Lucas está eso. Cristo les dice, miren que soy yo. Miren que un fantasma no tiene ni carne ni huesos como ustedes ven que yo tengo. Miren que soy yo. Y dice el evangelista Lucas, y como no acababan de creer, para mostrarles que era un cuerpo, les dijo, ¿tienen ahí algo de comer? Y le dieron un trozo de pez asado y lo comió delante de ellos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que los apóstoles no fueron los que le dieron vida al resucitado, sino el resucitado el que infundió vida en ellos. Y ese, mis hermanos, es el sentido que me parece más profundo de esta frasecita tan bella, tan preciosa que tenemos en el capítulo número 13 de la carta a los Hebreos. ¿Qué dice? Jesucristo es el mismo ayer y hoy y siempre. ¿Qué quiere decir eso? No es que nosotros lo recordamos como se recuerda a Mao Zedong o a Simón Bolívar. No es que nosotros le damos vida a Él. No, Señor. Es que Él nos da la vida a nosotros. Es que Él hoy, aquí, en este sacramento y en cada oración, y allí donde está presente, y cuántas veces hemos hablado de la presencia de Cristo, Él es el que nos da la vida a nosotros. Entonces, si el cristiano tiene fortaleza, como por ejemplo esa mujer llamada Águeda, que fue torturada de manera horrenda, ¿quién le dio fortaleza a esa mujer? No es ella dándole fuerza al recuerdo de Cristo, es Cristo vivo dándole fuerza a Águeda. Eso es lo que significa que Él es el mismo. No es que yo mantengo a Cristo cuando yo lo recuerdo, como mantener vivo el recuerdo de Gustavo Adolfo Bécquer y sus rimas, o como mantener el recuerdo de Luis XIV y de la monarquía en Francia, o como mantener el recuerdo de Simón Bolívar y de su América unida. No, no soy yo el que le da la vida a Cristo, es Cristo el que me da la vida a mí. Y esto es muy importante porque si yo fuera comunista, que no lo soy,
Si yo fuera comunista y yo fuera el que le tuviera que dar la vida a Mao Zedong, ¿qué quiere decir eso? Que el día en que venga una persecución contra los comunistas, que esas cosas también suceden, y desde aquí proclamamos la injusticia de las muertes de muchos líderes sociales de izquierda en Colombia. Eso está sucediendo por las causas que sea. Dicen que narcotráfico, dicen que peleas entre ellos, lo que sea. Pero esas muertes y esas masacres nos tienen que doler a todos. Pero sigo con lo mío. Si yo soy comunista, si yo soy de izquierda y veo que viene la persecución, Mao, ¿qué puede hacer por mí? Dime qué va a hacer Carlos Marx por mí. Dime qué va a hacer Federico Engels por mí. Dime qué va a hacer Antonio Gramsci por mí. Dime qué va a hacer Lenin por mí. ¿Qué va a hacer Bakunin? ¿Qué va a hacer Proudhon? ¿Qué van a hacer ellos por mí? Muertos y bien muertos están en sus tumbas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo digo, Mao vive, lo que estoy diciendo es que yo soy el que estoy cargando a Mao. Y cuando me vengan a perseguir, no tengo sino mis fuerzas. No tengo sino mi propia obstinación. Y así han muerto todos los que han muerto, como se dice popularmente en su ley. En cambio, el cristiano, como se cuenta en el martirio de Santa Águeda, por ejemplo, el cristiano sabe claramente, yo no estoy solo. No estoy solo en esta batalla, no estoy solo en esta tentación, no estoy solo en esta persecución, no estoy solo en este duelo, no estoy solo en este ataque, no estoy solo. Él lo anunció y Él lo cumple. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No soy yo sosteniendo a Cristo, es Cristo sosteniéndome a mí. Y por eso decía bellamente un sacerdote, y voy a tomar aquí la patena, por supuesto la hostia sin consagrar en este momento, pero es para hacer el ejemplo. Decía el sacerdote que cuando se levanta la hostia, decía, no soy yo levantando a Cristo, soy yo colgándome de Cristo. Oiga esa hermosura, oiga esa hermosura. No es que yo estoy levantando a Jesús, me estoy colgando de Él. Porque es Él el que me sostiene. Eso es lo que significa que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Entonces no estoy solo en ninguna batalla. El padre de familia que ve con horror todo ese lodazal que le quieren meter en la cabeza y en el corazón a los niños, especialmente con la ideología de género, y que sabe por consiguiente que tiene que revestirse de valor, de perseverancia, de oración y de ayuno para defender a sus niños, porque se los quieren corromper. Mire, por ejemplo, el drama que está viviendo España en este momento, con la cosa más inicua que se han inventado en contra de los niños, la llamada ley trans, que es poner a los niños en contra de los papás y producir todo tipo de abusos, incluyendo abusos hormonales, castración química y lo que sea. O sea, lo que viene es terrible para España. Pero detrás vamos nosotros. Por eso hay que tener mucho cuidado con a quién elige uno. Porque si usted elige lo que elige, luego no se queje. Mentiras. Aunque se haya equivocado al elegir, ore, quéjese, busque, únase, porque tenemos que hacerlo. Entonces, los padres de familia no están solos en esa batalla. El sacerdote que se da cuenta que pierde amigos, que pierde popularidad, que pierde likes. El sacerdote que se da cuenta que pierde ese cariño que un día tuvo. Ustedes saben que hay sacerdotes que se han salido del sacerdocio por no perder su fanaticada. Eso está pasando. Entonces el sacerdote que quiera ser feliz en Cristo, le va a costar porque el mundo le manda a decir que tiene que ser amargado y que tiene que ser un perdedor. Entonces sentirse uno perdedor y sonreír en Cristo, eso no es tan fácil,
Pero es que la sonrisa no me la pongo yo, la sonrisa me la pone Él. Y los esposos que están luchando por ser fieles, no están luchando solos. Y las personas que se han separado, ¿cuántas tentaciones le llega a una mujer separada, a un hombre separado? El mundo les lanza los lazos más dulces. Tienes derecho a rehacer tu vida. Y la persona sabe en el fondo de su corazón, sería cometer adulterio, pero el mundo vuelve y le lanza otro lazo todavía más dulce. Y esa persona a veces siente, como los de la carta a los Hebreos, siente que se desmorona, se desmorona, se desmorona. Esa persona tiene que saber que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y tiene que saber que no soy yo el que le da la fuerza a Cristo, es Cristo el que me da la fuerza. Y ese joven que se siente tentado por la droga o por la pornografía o por tantos vicios, porque a los jóvenes sí que les caen por todas partes. Ese joven que quiere, como dice la primera carta de Juan, vencer en el nombre de Cristo. Ese joven tiene que saber que no está sosteniendo a Cristo, sino que si quiere y si se vuelve a Cristo, Cristo lo sostendrá a él. Cristo la sostendrá a ella, esa jovencita. Y el mundo ruge. Sobre esto hay una predicación preciosa de San Antonio Abad a los monjes, donde habla de los rugidos del demonio y dice: no le tengan miedo al demonio que ruge. Ustedes manténganse firmes en Cristo, el demonio se irá. Entonces, mis hermanos, ¿ves cuánto sentido tiene esta preciosa frase? Jesucristo es el mismo, ayer y hoy y para siempre. Amén.